Buenas tardes, estimados alumnos. Aquí, como les comenté, les dejo el video de repaso de la clase del miércoles pasado, donde vimos la primera ley de la termodinámica y cómo se aplicaba esto a un ejercicio de un ciclo termodinámico como lo es el ciclo de Stirling. Entonces, habíamos comenzado diciendo que todo cambio de energía interna en un sistema se resume en el flujo de calor que entra a ese sistema más el trabajo realizado sobre el sistema. Acuérdense que por convención el trabajo realizado sobre el sistema tiene un signo negativo. Por eso ponemos que es Q menos W. Y con esta ecuación podremos despejar muchas de las incógnitas que tenemos dependiendo del tipo de ciclo. Vamos a la siguiente. Primero vimos un ciclo isotérmico. Aquí pongo, por ejemplo, que recordemos que un gas es sensible a los cambios en volumen si cambia la temperatura y si cambia la presión, y de ahí sale la ecuación del gas ideal, que también, por cierto, es muy útil para despejar variables que no conocemos dentro de un ciclo. Entonces, les puse el ejemplo de un gas que está a una temperatura constante, que se expande de 2 litros a 5 litros, y que vimos también que para que entrara, que para que se mantuviera la temperatura en 300 Kelvin, al hacer la expansión necesita entrar calor al sistema. Cuando un gas está muy comprimido tiene mucha energía cinética, y acuérdense que la energía interna tiene que ver con el cambio de temperatura y todo eso. Entonces, la única manera de mantener un sistema a temperatura constante cuando tenemos una expansión es que entre calor al sistema, ¿sí? Por otro lado, también vimos que el trabajo es positivo. Les pregunto por qué. Ya acuérdense que quedamos que el trabajo se definía como la integral desde un volumen inicial a uno final de P por dB. En un sistema isotérmico, la presión no es constante. Entonces tenemos que hacer una sustitución utilizando la ley del gas ideal o la ecuación del gas ideal, que es PV igual a nRT. Allí lo que hicimos fue despejar la presión, sustituirla en la integral, y entonces vemos que incluso el dB está aquí con un volumen que va a cambiar, tal y como lo vemos en la figura. Y eso cambia la expresión de trabajo o la manera de determinar el trabajo en un yendo de una etapa a otra sin mover la temperatura, o sea, en un proceso isotérmico, esta ecuación nos va a funcionar. Después, siguen los procesos a presión constante o los procesos isobáricos. Es muy fácil porque en la ecuación del trabajo no hay necesidad de sustituir la presión en función del volumen, ¿sí? Sino que se pone P, se integra y nos queda que el trabajo es igual a la presión por la diferencia de volumen final menos volumen inicial. Y el calor se calcula como un calor sensible que vimos la primera semana, que era NCP delta T. En este caso de un proceso isobárico, ahí sí vamos a tener un cambio de temperatura, y pues el cambio en energía interna en esa etapa simplemente es Q menos W. Cp la tenemos, el número de masa no puede cambiar, entonces los moles se quedarán iguales durante todo el proceso. De ahí sacamos esos datos. En un proceso, ese ya se los expliqué, en un proceso isocórico, donde no tenemos un cambio de volumen, prácticamente el trabajo es cero, porque acuérdense que el trabajo está asociado a un cambio de volumen. Entonces, todo el cambio en energía interna se debe a el flujo de calor, ¿sí? Y lo vamos a calcular como NCB delta T. ¿Por qué se hizo el
cambio de Cp a Cv, porque acuérdense que la energía interna es NCV delta T. Entonces, prácticamente el calor es igual a delta E y por eso utilizamos NCV delta T. ¿Qué quiere decir esto? Toda la energía agregada al sistema en forma de calor es lo que reflejará el cambio en energía interna. Los procesos adiabáticos son los más abstractos, me parece, de entender, pero tenemos que una variable que es el calor vale 0. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues a lo mejor aislar un sistema es un poco complicado, no siempre se logra hacerlo de una manera muy efectiva, pero otra manera de lograrlo es que la etapa sea muy rápida para que ese flujo de calor prácticamente sea despreciable. Las etapas rápidas, muchachos, tienen también mucho que ver con sistemas reversibles, que es lo que estamos viendo en este ciclo, ¿ok? Entonces, no es que precisamente sean reversibles, sino que los cambios que realizamos son muy rápidos y muy cortos, de tal manera que se considera como si fuera reversible, es decir, como si le tomáramos una foto y observáramos lo mismo en cada etapa, de una etapa a otra. Algo así es. Entonces, en este caso, si Q es igual a 0, delta E pues va a ser igual a menos el trabajo, y en un proceso adiabático se cumple que el producto de P por B elevado a la gamma va a ser una constante, donde gamma va a ser el índice adiabático, que va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. Hay una expresión un poco compleja, que es esta, para calcular el trabajo, de forma directa, así se llama, pero también se puede aproximar a la energía interna. ¿Por qué? Por esta parte que tenemos acá arriba, donde dice que la energía interna es igual al negativo del trabajo. Si contamos con esto, nos podemos aproximar de una manera aceptable al cálculo del trabajo y también corroborar con esta ecuación que es un poco más larga. Ok, aquí les puse un resumen de cómo calcular el trabajo y el calor en cada etapa, porque acuérdense que finalmente queremos calcular el cambio en energía interna, que en este caso es delta U o delta E. Se usa de diferente manera. Entonces, al cambiar o al poder determinar el cambio de energía interna en una etapa del ciclo, podemos determinar que la energía interna en el ciclo va a ser igual a 0 para poder pues comprobar, digamos, que los cálculos están bien hechos y que el ciclo es reversible. Bueno, la segunda ley de la termodinámica que les comenté era cuando la entropía del sistema nunca disminuye, es igual a o mayor que 0. Solamente en un sistema ideal regresamos a un cambio de entropía igual a 0, como por ejemplo un ciclo, donde llegamos al mismo punto donde comenzamos y vimos la diferencia entre un proceso reversible, que es ideal, que no pasa, y también un proceso irreversible, que son los reales, y es lo que estamos acostumbrados a observar. En ese caso, la entropía será siempre mayor que 0. Expliqué también lo del proceso ideal, que sería como esperar, por ejemplo, que si tenemos agua con hielo y el hielo se derritiese, pudiéramos volver a tener exactamente el hielo formado de nuevo, de la nada. Eso no es posible. Lo mismo, un proceso ideal sería que si tenemos agua con sal y luego se nos ocurre observarlo, que de la nada la sal y el agua se separaran. Eso tampoco es posible. Se necesita agregar una fuente de energía o algún proceso extra que la necesite para poder llegar al punto de partida. A eso nos referimos con un ciclo irreversible. Todo lo que son operaciones de mezclado, obviamente una vez mezclado, no pueden volver por sí solas al estado original en que se encontraban. Aquí está un proceso real.
Sí nos podemos esperar, por ejemplo, que una agua tibia con hielo pues llegue a un equilibrio térmico entre esas dos temperaturas, si no le ponemos demasiado hielo, por ejemplo, pero no se va a volver a formar el hielo por su lado y el agua otra vez subir a 40, por cuestión de la irreversibilidad. Ok. Les dije también que la entropía era una función de estado, quiere decir que no depende de la trayectoria y que no precisamente necesitaba un incremento en temperatura, ¿ok? Y acuérdense que un incremento en temperatura no implica un incremento en entropía, por ejemplo, un proceso adiabático. El cambio de entropía lo íbamos a calcular como la relación de Q entre T, donde Q es el calor que entra a un sistema. Ok, aquí tenemos la situación posible donde algo del calor que entra desde el foco caliente que les expliqué que era la temperatura o el diferencial de temperatura, la parte más caliente, que es capaz de meter algo de energía a un motor. Algo de esa energía se va a transformar en trabajo útil y el resto se va a desechar. Y lo que no puede pasar ni podrá pasar es que toda la energía que entre se transforme en trabajo útil. Esa es una situación imposible. Y de aquí sale la segunda ley de la termodinámica, que es no se puede construir un motor que opera en un ciclo que pueda convertir en trabajo todo el calor que recibe para realizarlo. Después seguimos a los procesos cíclicos. En un ciclo termodinámico, pues naturalmente llegamos al mismo punto de partida y eso nos da una condición especial en el cambio de energía interna que es igual a cero. ¿Por qué? Porque es una función de estado y depende del estado final e inicial únicamente, y si es el mismo, entonces no tendrá un cambio neto de energía interna. Y ahí viene también que el calor neto del ciclo va a ser igual al trabajo neto del ciclo. Para cuando se resten me dé el cero, que es igual al cambio de energía interna. Y vimos que unos ejemplos de eso será el ciclo de Carnot y el ciclo de Stirling. El ciclo de Carnot es un ciclo reversible, consta de dos procesos isotérmicos y dos adiabáticos, y en eso serán dos expansiones y dos compresiones. Necesita un diferencial de temperatura, que es una fuente alta y una fuente baja. Ok. Vimos también por aquí lo que eran las isotermas, donde las isotermas, todo lo que pase a lo largo de esta línea va a tener la temperatura T2 y todo lo que pase a lo largo de esta línea va a tener la temperatura T1. Aquí vimos, por ejemplo, que de A a B tenemos una expansión simplemente por el hecho de que el volumen B era mayor al volumen en A. Y después de B a C, que es un proceso adiabático, quiere decir que Q es igual a 0, es otra ligera expansión, porque vemos que el volumen en C también es un poco mayor al volumen en B. Después, sobre la isoterma T1, que es de menor temperatura, nos regresamos a D en un proceso isotérmico y vemos que es una compresión porque el volumen en D es menor al volumen en C. Y finalmente tenemos otra adiabática, donde es otra compresión. ¿Por qué? Porque el volumen en A es ligeramente menor al volumen D. ¿Sí? Entonces, digamos que es lo que tendremos que analizar cuando las trayectorias son adiabáticas y cuando son isotérmicas. El problema, o digamos que la descripción del proceso tendrá que indicar datos que nos permitan desarrollar todos los cálculos necesarios. Aquí vemos que la relación del calor que sale contra el calor que entra también es directamente proporcional a las temperaturas fría y la caliente. Y para calcular la eficiencia, que es lo que queremos calcular finalmente en su motor de Stirling, pues entonces la calculamos como eta, que es todo el trabajo que realizó el motor. Acuérdense del
del esquema anterior del motor, entre todo el calor que entra. Quiere decir, de todo el calor que entra al sistema o al proceso, ¿cuánto de eso se logró convertir en trabajo? Y equivalentemente se puede calcular como 1 entre la temperatura fría sobre la temperatura caliente. Ok, esta es una representación gráfica del ciclo de Carnot y vemos ejemplos del motor térmico y vemos aquí, por ejemplo, que si un motor recibe 800 joules de calor y está descargando 600 joules al ambiente o al foco frío, como se llama, ¿cuál será su eficiencia? Entonces, bueno, aquí eta va a ser igual 1 sobre el calor que se descarga es 600 entre el calor que entra es 800, nos da una eficiencia de apenas del 25%. ¿Cuánto trabajo realiza? Bueno, pues la diferencia entre lo que entra y lo que sale será lo que pudo lograr de trabajo útil, que en este caso son 200 joules, ¿sí? Ok. Vimos aquí en el salón el ejemplo de un ciclo termodinámico donde nos ponían una cantidad de 10 moles de un gas diatómico. Eso es un dato importante, que se encuentran inicialmente en el punto A una presión de 5 por 10 a la 5 pascales y un volumen A de 249 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Hacemos una tabla que es útil. Ponemos los puntos A, B, C y D que se describen, ¿sí? Y ponemos los datos conocidos de presión, de volumen, de temperatura y de cantidad de materia, que en este caso siempre va a ser constante, ¿sí? Entonces dicen 10 moles de un gas diatómico. Por ejemplo, diatómico puede ser oxígeno gas, nitrógeno gas, hidrógeno gas, monóxido de carbono. Se comportarán de la misma manera, idealmente. Entonces dice aquí que la presión inicial es de 5 por 10 a la 5 y tiene un volumen de 249 por 10 a la menos 3. No indica la temperatura, pero sí tenemos la cantidad de materia que son 10 moles. En el proceso B no indica la presión, pero dice que llega a un volumen B de 479 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. No indica la temperatura, pero ya sabemos también que los moles son iguales. En el C tenemos un proceso isotérmico, o sea, de temperatura constante. Aquí podemos poner que TB y TC van a ser iguales. No sé todavía cuánto, no sabemos cuánto vale, pero sí tenemos la presión final que es 1 por 10 a la 5 y en el proceso D hasta A dice proceso isocórico, o sea, volumen constante al estado inicial. Si sabemos que aquí el volumen era de 249 por 10 a la menos 3, pues entonces también en el punto D. Y ya. Y la temperatura D tampoco la sabemos. Bueno. De C a D, por otro lado, tenemos que es una compresión isobárica. Entonces, C y D tienen que tener la misma presión. Si ya tenemos la presión en C, que es 1 por 10 a las 5 pascales, también será la presión en D. Entonces, tenemos que irlo tomando por puntos. Para un gas diatómico, por ahí tienen en sus tablas, la capacidad calorífica volumen constante es de 5 medios de R, o sea, 5 medios por 8.314 joules sobre mol Kelvin, y a presión constante es CB más R, o sea, 7 medios de R, y el índice adiabático se calcula como CP entre CB es igual a 1.4. Nos va a servir para algunos cálculos, sobre todo en procesos adiabáticos. El primer proceso de A hasta B se dice que es una expansión adiabática hasta un volumen final de 479. Ok, entonces aquí nos hace falta saber la temperatura de A, que la sacamos con los datos que tenemos y usando la ecuación del gas ideal. Y luego para calcular la presión de B utilizamos esa relación que involucraba el producto de la presión
por el volumen elevado al índice adiabático que se los había puesto en el formulario o en el resumen de expresiones matemáticas. Lo que podemos hacer es agrupar estos dos, los dos están a la gama, sustituir los datos. Aquí me comí el 10 a la menos 3 porque es tanto arriba como abajo, entonces puedo no ponerlo. Y nos sale una presión de B de 2 por 10 a las 5 pascales, la cual ponemos en la tabla. Y de ahí sacamos después la temperatura de B con ecuación del gas ideal y nos sale que vale 1152.7 Kelvin. ¿Ok? Hasta allí quedamos con las variables que no conocemos. Luego sigue calcular para esta etapa Q y W. Pero habíamos quedado que Q es igual a 0 porque es un proceso adiabático. Y W lo podemos calcular con esta expresión, de la cual ya tenemos los datos, y la sustituimos y nos da 71.750 joules. También podemos hacer la comprobación, porque acuérdense que como W es igual a menos delta E, podemos corroborar con NCB delta T. Entonces sustituimos y nos tiene que dar muy cerca del resultado. Como les comenté en clase, no hay necesidad de quebrarse la cabeza con unos cuantos cientos de joules si estamos hablando de miles de joules, ¿sí? de cientos de miles, o sea, 70.000 o 100.000 joules, tampoco 100 joules es mucho, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos ya Q y W. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto vale delta E. Ok, en el siguiente tenemos una isotérmica. En una isotérmica, como está ligada a la temperatura y aquí delta T es igual a 0, pues entonces la energía interna también será igual a 0 y nos queda calcular el trabajo, que lo calculamos como quedamos después de integrar, que era igual a nRT por el logaritmo natural del volumen en C sobre el volumen en B. Y para un proceso isotérmico también, por otro lado, acuérdense que tenemos esta relación, ya que a temperatura constante es inversamente proporcional el volumen a la presión. Ahí como les comentó Robert Boyle, que lo vimos al inicio de esta presentación, ¿sí? Entonces sustituimos lo que sabemos y sale que el volumen en C es de 958 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ay, aquí me faltó el cúbico, se lo voy a poner de una vez. A ver, metros cúbicos, para que quede con las unidades correctas. Muy bien. Sustituimos entonces lo que podemos, nos da un trabajo igual a 66.428 joules de B a C. Es normal que el trabajo sea positivo porque es una expansión, ¿sí? Y pues el trabajo es igual al calor, porque acuérdense que esta es 0 y quedará en 66.428. Lo siguiente de los ciclos de DC a D es un proceso isobárico. En un isobárico tenemos que el trabajo es muy sencillo de calcular, nada más con la diferencia de volumen, porque la presión es constante. Ahí se sustituye y nos da menos 70.900. Y el calor viene a ser un calor sensible que implica el delta T de C hasta D. Como nos faltaba la temperatura en D, con la ecuación del gas ideal podemos sacarla, nos da 299.5 o 299 Kelvin. No hace mucha diferencia ese punto 5. Y acuérdense que CP era 3.5 veces R por el delta T y nos saldrá un calor que se descarga de 248.273 joules. Por eso es negativo, ¿sí? Bueno, hasta aquí ya tenemos trabajo y calor, y en el último, que es regresar al punto de partida, es un proceso isocórico donde la energía interna es igual a Q menos W, pero en un proceso isocórico el trabajo vale 0 porque el volumen no cambia.
Entonces nos quedamos con Q igual a NCB delta T, o que es igual a la energía interna, ¿sí? Entonces sustituimos los valores y nos da 249.004 joules. De aquí ya tenemos para entonces todos los datos de Q, de W, de delta E y los datos PBT para ese gas diatómico, y conviene hacer un resumen también de estos valores. Entonces vemos que para AB fue el adiabático, ¿sí? Este fue el isocórico porque no tiene trabajo, y en el ciclo lo que hay que hacer es sumar todo el calor y sumar todo el trabajo, o sea, el calor neto y el trabajo neto. Y cuando lo restamos Q menos W, nos tiene que dar prácticamente 0. 119 joules es aceptable para decir que se aproxima a un ciclo reversible. Por otro lado, para calcular la eficiencia, tenemos que sumar o determinar el calor que entra, o sea, cuánto absorbe de calor. Las etapas donde se absorbe en calor es 66.428 de BAC y la DA donde es 249.004. Esta no se toma en cuenta porque ahí fue donde suelta calor al ambiente. Entonces, esa no es una entrada de calor, esa es una descarga de calor. Entonces, sumamos el calor que entró y el trabajo que se realizó, que ese sí es el trabajo neto realizado. Entonces, dividimos el trabajo entre el calor y nos da una eficiencia de 21.3%. Y finalmente se puede hacer aquí una representación gráfica donde mostramos las expansiones, mostramos las compresiones, cuál es la isoterma, cuál es lo adiabático. Sería bueno ilustrar, digamos, la figura de la manera más clara posible para que tengamos una idea de lo que pasó en cada etapa. Para quien quiera hacerlo y tener medio punto sobre el examen del siguiente jueves, puede hacer este problema. Allí viene, por ejemplo, que tenemos un proceso de AB será isobárico, y luego tenemos que BAC es una isotérmica. Entonces de aquí tenemos una expansión isotérmica. De C a D también tenemos otro proceso isobárico, pero de A a D esta no es una isoterma, esta es una adiabática. Entonces de acá para allá habrá una compresión adiabática. Y tenemos de datos, tenemos la presión, tenemos dos volúmenes y tenemos una temperatura que es en el punto A, ¿sí? Entonces, quien quiera entregarlo en Canvas, voy a abrir un punto para la tarea, voy a poner tarea extra, punto extra en el examen, para que quien lo quiera entregar de manera individual, explicando bien cada paso, lo pueda hacer. Para la siguiente semana tendremos el ciclo de Stirling y seguir haciendo ejercicios de eficiencia térmica y de conocer el ciclo de Stirling para que ustedes concluyan su reto. Para el día de ayer ya entregaron su actividad personal, que fue la que hicieron el jueves, va a contar como la tarea 3, entonces para el lunes 24 solamente tienen la actividad sobre ciclos termodinámicos. La de la primera ley de la termodinámica ya no se hace. Y el próximo jueves 27 tendremos un examen presencial de conocimientos que durará pues toda la clase y que se trata de irlos preparando para la argumentación hacia el motor de Stirling, pero que también utilicen los conocimientos de calor sensible, calor latente, ciclos, eficiencia térmica y cálculos de cambio de energía interna. Por su atención, muchas gracias y los veo el lunes en clase.